Buenas noches, espero que estén todos bien del otro lado. Gracias a los que están allí. En esta noche estamos tocando otro de los proverbios que, en esta serie de proverbios que venimos viendo. En esta noche nos toca Proverbios 10:26. Eh, Vamos a agrupar los proverbios en temas, ¿sí? Y en esta ocasión veremos aquellos proverbios que hablan del pecado de la pereza, al cual el catolicismo romano lo considera como uno de los 7 pecados capitales. Se lo denomina capital, del latín caput, que significa cabeza. No se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados. Así lo define Tomás de Aquino, ¿sí? También dijo que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo una persona comete muchos pecados, todos los cuales son originados en aquel vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. La pereza, la pereza es desidia, ¿sí? O flojera. Desidia es como dejadez, ¿sí? Que lleva a las personas a no esforzarse o no empeñarse en hacer lo que debe hacer. Cada vez que realizamos una acción gastamos energía. Es beneficioso gastar energía en aquello que es productivo para nosotros mismos o para otros. Por ejemplo, cuando un empleado, en una empresa es perezoso y negligente, perjudica a sus compañeros y a su empleador. Cuando la pereza tiene origen en una patología o en una causa física, por supuesto, entonces excede a la persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que allí la pereza tiene origen en una enfermedad o en un problema físico. Entonces ya no es pecado, porque eso excede a la persona, no es algo que la persona decide, sino es algo que está sucediendo en la persona. Entonces ahí ya no es pecado. Pero cuando la persona prioriza su descanso ocioso, es pecado. Es decir, cuando su prioridad es la ociosidad, entonces allí es pecado. En este estudio mostraremos el pecado y las consecuencias eh, que acarrea. Cada pecado tiene sus consecuencias y cada consecuencia acarrea otras cosas. Por eso es tan importante poder comprender esto. Eh, la palabra en hebreo para pereza es auzel, que significa lento, perezoso. Y ustedes pueden ver algunos animales, ¿sí? Google hace una lista de 10 animales de los más perezosos o lentos que hay. Yo solamente noté algunos, como cuando observamos, por ejemplo, animales como la tortuga boba o el perezoso, el caracol de jardín, la babosa, la estrella de mar, el loris lento pigmeo, el koala y otros animales, nos da la idea de lo que significa ser un outcel, es decir, y cómo lo compara a una persona perezosa. Un outcel es un lento, es un perezoso. Veamos qué dice Proverbios sobre una persona perezosa. Hay 14 referencias en Proverbios sobre la pereza y sus consecuencias. La primera la encontramos en Proverbios 6, 4 al 11. Allí vamos a encontrar la primera referencia acerca del perezoso. Dice:
No concedas sueños a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela del cazador, o como pájaro de la trampa. Observa a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, observa sus caminos, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano. ¿Qué significa esto? La hormiga no tiene quien los mande, quien tenga que mandarlo a hacer las cosas. No, no tiene eso. Dice, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Lamentablemente, así está la sociedad hoy. La sociedad hoy es una sociedad perezosa. En su gran mayoría la sociedad es una sociedad perezosa. Hay un pecado tras otro. Un pecado genera otro pecado. Y la pereza genera otros pecados, como los vamos a ir viendo ahora. Por eso hago la diferencia entre el pecado de pereza y la pereza causada por el cansancio, o causada por una enfermedad, o causada por por algo físico, que eso escapa, eso excede a la persona. El tema es cuando hay una decisión, ¿sí?, acerca del pecado. Entonces ahí vimos nosotros cómo el pecado de la pereza, o dice Salomón, escribiendo Proverbios, dice, observa a la hormiga, perezoso. Observa a la hormiga. La hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene soberano, es decir, no tiene alguien que lo esté mandando. Sin embargo, ella prepara en el verano su comida, en el tiempo en que puede preparar su comida, es decir, es laboriosa en el tiempo que tiene que ser laboriosa, y en el tiempo de la siega guarda su sustento. Entonces, cuando llega el tiempo de la lluvia, o el tiempo en que se inunda todo y no puede salir, entonces tiene su comida preparada. Entonces, ahí observamos nosotros cómo el resultado de la pereza, ¿cuál es? La pobreza y la indigencia. El pecado de la pereza genera negligencia, y esta lleva a la desobediencia. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, versos 4 y 5. Dice, la mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece. ¿Por qué? Porque la pereza lleva a la negligencia. Dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hijo sensato, pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. A veces tenemos que comprender que lamentablemente la sociedad hoy está criando hijos vagos. La sociedad hoy dice, los padres hoy dicen, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Error. ¿Por qué? Porque de esa forma es como estamos criando hijos vagos. Y nuestros hijos son perezosos, los mandamos a hacer las cosas y no quieren, pero lamentablemente es contagioso. Esto es contagioso. Toda la sociedad está así, perezosa, holgazana, haragana, y esto no debería ser así. La siguiente referencia la vemos en Proverbios 10:26, que es el proverbio que hoy tomamos nosotros como base. Proverbios 10:26, vamos a ver que el perezoso es tan irritante como aquel que lo comisiona, es tan irritante para aquel que lo comisiona como el humo a los ojos o el vinagre a los dientes. Confiarle algo, facultarlo, delegarle, encargarle o encomendarle algo a un perezoso es irritante, porque no lo hace, o tarda mucho, o lo hace a desgano. Entonces 10:26 dice, vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Es decir, cuando alguien comisiona o le encarga algo a un perezoso,
lo que hace es, al fin y al cabo, irritar al que lo comisionó, así como si le entrara humo a los ojos o como si el vinagre le irritara los dientes. ¿Por qué? Porque la pereza, el perezoso, irrita, es irritante, es una persona que acalora, irrita. ¿Mm? En Proverbios 13:4 veremos al pecado de la pereza produciendo otro pecado, la negligencia. 13:4, miren. 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. Esto es una contraparte, es un antónimo, ¿sí? El alma del perezoso es un negligente. ¿Por qué? Porque él desea, pero no alcanza nada. ¿Por qué no alcanza nada? Simplemente porque su pereza hace que sus manos no se muevan, que sus pies no se muevan, que no entre en movimiento para hacer lo que tiene que hacer o alcanzar lo que tiene que alcanzar. Pero dice, pero el alma del dirigente será gratificada. Porque toda persona diligente en lo que tiene que hacer o diligente en lo que hace, ¿qué sucede? Es gratificante poder haber hecho lo que teníamos que hacer. Es gratificante poder realizar una obra, poder terminar una obra. El perezoso puede inclusive comenzar una obra o comenzar un trabajo y no terminarlo. Entonces, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. Eso lo vemos en el 13:4. Entonces, vemos cómo el pecado de la pereza produce otro pecado, que es la negligencia. En Proverbios 15:19, Proverbios 15:19, vemos al perezoso dando vueltas en círculo como quien no encuentra la salida. ¿Por qué? Porque sus caminos no son rectos. En cambio, el recto tiene allanadas sus sendas. Observemos esto. 15:19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos. Ahora, ¿qué es un seto? El seto es un cerco. El cerco limita, el cerco cerca. Entonces una persona, un perezoso, porque todo esto sucede en la mente, en la imaginación de la persona, del perezoso. El camino del perezoso es como seto de espinos, es decir, el perezoso da vuelta, da vuelta, da vuelta, no encuentra la salida, da vuelta y siempre está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es decir, una comparación, está haciendo una comparación el proverbista. Está comparando el camino del perezoso con un seto de espinos. ¿Qué hace un seto de espinos? Cerca, como si fuera un cerco de espinas o de arbustos espinosos, como nosotros conocemos aquí el grataegus, que es para hacer cerco, pero tiene espinas. Entonces, nos encontramos cercados por un cerco de grataegus y ¿qué hacemos? No podemos salir, no encontramos la salida. ¿Por qué? Porque es espinoso. Entonces, para el perezoso en su mente es como tener un cerco de espinos. Da vuelta y no encuentra la salida. No halla la salida. ¿Por qué? Precisamente porque es un negligente. Pero dice, pero la senda de los rectos es llana. ¿Qué significa? Que el perezoso no es recto. Que el perezoso no es justo. Que el perezoso, como lo vamos a ver ahora, es un egoísta. Porque piensa solamente en sí mismo. Miren ustedes. Entonces vemos ahí en 15:19 al perezoso dando vueltas en círculo como quien no encuentra la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus caminos no son rectos. En Proverbios 19:24 vemos al perezoso, o vemos que el perezoso es capaz de no alimentarse aunque le pongan el plato delante. 19, les dije 19:24. Miren. 19:24 dice, el perezoso mete la mano en el plato y le fatiga aún llevarla a la boca. Es como si el bocado le pesara muchísimo y no puede levantar el brazo. El perezoso es capaz de no alimentarse con tal de no cocinarse. O el perezoso es capaz de no alimentarse con tal de no tener que hacer el esfuerzo de llevar la mano o llevar el alimento
a la boca. Le fatiga aún llevarla a su boca. ¿Todo dónde está? Está en su mente, está en su alma. El problema está allí. Es un pecado. Eso es pecado y ese pecado lleva a otros. En Proverbios 24 encontramos la holgazanería, que es otro pecado originado en la pereza y es antónimo, es decir, algo contrario de trabajador o laborioso. 24 dice, en otoño no hará el holgazán. Entonces observamos ahora que no solo está hablando del perezoso, sino que el perezoso es un holgazán y es un haragán. En otoño no hará el holgazán, rebuscará en la cosecha, pero no hallará nada. Recuerden ustedes que nosotros aquí, en este lado del mundo, en la parte occidental, no sembramos en otoño, no sembramos en otoño, sino sembramos en la terminación del invierno, ya cuando va a entrar la primavera, para que en el verano se pueda cosechar. Entonces, pero en la parte oriental, en la parte de Medio Oriente, el otoño, que es el tiempo que está antes de la primavera, porque está bien marcado solamente dos estaciones. El otoño, el verano y el invierno son las dos estaciones marcadas. En otoño no hará el holgazán, rebuscará en la cosecha, pero no hallará nada. ¿Por qué? Precisamente porque encontramos la holgazanería, que es otro pecado originado en la pereza y antónimo de trabajador o laborioso. Si en el tiempo de arar no lo hace, tampoco sembrará, y si no siembra, tampoco tendrá cosecha. El perezoso es holgazán, egoísta, codicioso, negligente, ¿sí? No da nada porque no tiene para dar. En cambio, el justo es generoso. Y esto lo vemos en Proverbios 21-25. Proverbios 21-25 dice, los deseos del perezoso lo matan, pues sus manos no quieren trabajar. Todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. ¿Qué sucede? Observan ustedes entonces que el perezoso es holgazán, es egoísta, es codicioso, negligente. No da nada porque no tiene para dar. ¿Pero por qué no tiene para dar? No tiene para dar porque no hace nada para tener. En cambio, el justo es generoso. ¿Por qué? Porque el justo siempre está haciendo algo para tener y para poder dar. Y cuando es necesario, da. Entonces, el justo es generoso. Esto lo vemos ahí en Proverbios 21-25. El perezoso, los deseos del perezoso lo matan. ¿Por qué? Porque tiene deseos. En su mente tiene deseos. Pero sus manos no quieren trabajar. Es perezoso, no quiere trabajar. ¿Sí? Quiere cosas, pero las quiere ganar sin trabajar. Las quiere ganar sin esfuerzo. Es hoy, como vemos en la sociedad está así, quiere obtener cosas sin esforzarse. Esto no sucedía con nuestros antepasados, no sucedía con aquellos que hicieron la patria grande, que hicieron la patria. No sucedía esto. Esto sucede hoy en día. Se quieren lograr cosas sin trabajar, sin hacer esfuerzo, sin tener ningún esfuerzo físico. Pero eso, la misma sociedad está fomentando la vagancia, está fomentando la holgazanería, ¿sí? Nosotros estamos fomentando en nuestros hijos la holgazanería, la vagancia, porque no los mandamos a hacer las cosas, no los ponemos a trabajar, no los ponemos a hacer nada, porque hay hijos que terminan amenazando a los padres, ¿sí? Con que los van a denunciar cuando los mandan a hacer algo. Entonces hoy hay padres negligentes que están criando a sus hijos vagos, que están criando holgazanes, ¿sí? ¿De quién es la culpa? ¿De los hijos? Los hijos tendrán su culpa cuando tengan que tomar decisiones, pero la culpa es de los padres que no los ponen a trabajar.
a hacer las cosas en la casa, a ayudar en la casa, ayudar a la madre, ayudar al padre, a limpiar, a ordenar. No hacen eso. Entonces tenemos hijos holgazanes tirados en la cama con el celular todo el día, o hablando pavadas o haciendo pavadas, pero no ponemos a los hijos a trabajar. ¿Bien? Entonces así es como criamos a una sociedad vaga, a una sociedad holgazana, a una sociedad perezosa, que inclusive cuando los mandás a hacer algo, se enojan. Miren ustedes, el perezoso se inventa las excusas más absurdas con tal de no hacer lo que debe hacer. Miren ustedes Proverbios 22:13. Dice el perezoso, afuera hay un león, en plena calle me matará. Esa es la excusa más absurda, más tonta que puede existir. Son las autoexcusas que el perezoso se pone para no hacer lo que debe hacer. Es como cuando mandamos a alguien a hacer algo y se justifica o se autoexcusa con un montón de cosas absurdas que uno dice, no podés estar diciéndome eso. Es absurdo eso. Esa es la autoexcusa del perezoso, ¿sí? Hay un león, afuera hay un león, en plena calle me matará. Ridículo. Eso es ridículo. Entonces, vemos también que la persona diligente siempre será promovida. Eso muestra que los negligentes siempre estarán entre la gentuza, entre el populacho, entre la chusma. Esto lo vemos en Proverbios 22:29. Mire, Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre diligente en su obra? ¿Quién es una persona diligente? Una persona a la que se le ordena algo y va y lo hace. Enseguida, inmediatamente. Es una persona que está presta, atenta, que está disponible para hacer lo que tiene que hacer. ¿Has visto hombre diligente en su obra? Estará delante de los reyes y no de la gentuza. La palabra gentuza puede significar también populacho, ¿sí? O la gente común, la chusma, la parte baja de la sociedad. Pero baja porque quieren ser bajos, no porque se lo considera así, sino que a sí mismos se hacen así. El populacho, la chusma. Fíjense ustedes, no quieren salir. El negligente, el perezoso, nunca se va a juntar con gente laboriosa, trabajadora, porque no es ese su círculo. Va a buscar precisamente la gente que es igual que ella, la chusma, el populacho, ¿sí? Esto lo vemos ahí en Proverbios 22:29. Dice, ¿has visto hombre diligente en su obra? Que es un hombre diligente, que trabaja, que hace lo que tiene que hacer, que cuando lo mandan enseguida lo hace, que no se justifica, que no pone excusas ridículas para no hacer lo que tiene que hacer. Fíjense ustedes cuál es el resultado de la diligencia. Cuando una persona es diligente en su trabajo, va a ser promovido, tarde o temprano va a ser promovido. Estará delante de los reyes y no de la gentuza. ¿Por qué? Significa entonces que el negligente estará entre la gentuza, entre el populacho, entre la chusma. Fíjense ustedes que en un trabajo, cuando un empleado es vago, cuando un empleado es holgazán, es un perezoso, nunca o siempre va a estar en desacuerdo con los trabajadores laboriosos y nunca va a juntarse con ellos, sino con aquellos que son iguales a él. Es como en todas las áreas, ¿sí? Según cómo sea uno de carácter, así se va a juntar con ese tipo de personas. Ahora miremos esto. Cuando vamos al capítulo 24, versos 30 al 34, vemos las consecuencias de la pereza que a su vez activa otros pecados. 24. 24, 30 al 34. Vamos a ver aquí. Este proverbio probablemente no haya sido escrito por Salomón,
porque cuando uno va al 24-23 dice, esto también pertenece a los sabios, así que probablemente no haya sido escrito por Salomón, sino por otros sabios. O lo escribió Salomón o lo compiló Salomón, pero no fue escrito exclusivamente por Salomón. Pero miremos lo que dice. Uno de estos sabios dice así: pasé junto al campo del perezoso, ¿sí? Viene por la calle caminando, pasa junto al campo del perezoso, por la viña de un hombre sin entendimiento, ¿sí? De un necio, perezoso, un necio, un holgazán, un haragán. Dice el verso 31. Y he aquí, todo estaba cubierto de espinas, su faz o su superficie estaba cubierta de ortigas. Observa el perezoso, observa el sabio, mira el campo y lo ve que está que está cubierto de espinas, que toda la superficie es cubierta de ortigas. Significa que el holgazán no ha limpiado su campo, su viña. Dice, y su muro de piedra derribado. Recuerden ustedes que allí en el Medio Oriente los muros se hacían, o las divisiones se hacían todas con piedras, porque la piedra abundaba y abunda en aquel lugar, ¿no? Entonces dice el sabio, porque lo importante está acá, que la persona sabia mira, reflexiona y aprende la lección. Entonces dice, al verlo, reflexioné. Esto dice el sabio, al verlo, reflexioné. Lo vi y aprendí la lección. Esto es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aprender la lección, ver, reflexionar y aprender la lección. Lo vi y aprendí la lección. ¿Cuál es la lección? Un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y acá está el resultado de eso, ¿sí? Y tu miseria te sobrevendrá como la del vagabundo, y tu indigencia como la del mendigo. ¿Cuál es el resultado entonces del perezoso, de la pereza, del perezoso? El resultado es miseria como la del vagabundo, indigencia como la del mendigo. Es decir, va a buscar para comer y no encuentra nada. Entonces vamos a ver aquí, cuando vamos al capítulo 24, versos 30 al 34, que es lo que estamos viendo ahora, vemos las consecuencias de la pereza, las consecuencias de la pereza, que a su vez activa la desidia o la dejadez. Activa la desidia, activa la negligencia, activa el desinterés, activa el tedio rutinario, activa el descuido, porque una persona perezosa también es descuidada, activa la ociosidad, activa la flojera y la tardanza para hacer lo que hay que hacer. En lugar de ser diligente, es negligente. En lugar de ser presto para hacer las cosas, es una persona que la tenés que andar buscando o empujando como la carretilla para que haga las cosas. Eso es un perezoso. Eso trae como consecuencia, miren esto también, eso trae como consecuencia la miseria física y la miseria espiritual. Lo bueno es que el escritor vio este panorama y aprendió la lección. ¿Qué es lo importante de esto? Es ver las consecuencias, comprobar, reflexionar y aprender la lección. A ver, ¿por qué el ser humano es el único ser vivo que tropieza 2 veces con la misma piedra? Porque no aprendemos la lección. No aprendemos la lección. Lo bueno de la sabiduría, lo bueno de ser sabio, porque esto es para todo aquel que quiere alcanzarlo, dice, lo bueno de ser sabio es que, dice el sabio, al verlo reflexioné, lo vi y aprendí la lección. ¿Y cuál es la lección que aprendió? Que un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para descansar, tu miseria te sobrevendrá como la del vagabundo y tu indigencia como la del mendigo. Aprende la lección, ¿sí? La pereza lleva a que luego seamos negligentes, seamos descuidados, entremos en un tedio rutinario,
entremos en una ociosidad, porque descansar debemos descansar, un tiempo de ocio debemos tenerlo. De hecho, Dios estableció, inclusive en los 10 mandamientos, un día de descanso, un día de reposo. 6 días trabajarás, pero al séptimo descansarás, o al séptimo reposarás. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita un día de descanso, un día de reposo. ¿Para estar ocioso? No. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros ese día reflexionamos, ese día nos dedicamos o a la familia, o nos dedicamos a ver, a leer la Biblia, a meditar, a orar y a ver las cosas que nosotros necesitamos, descansar el cuerpo, descansar la mente. Un día necesitamos reposar. Pero hay personas que lo hacen al revés. Un día trabajan y 6 descansan. Un día trabajan y 6 descansan. Hacen al revés. O los 7 días de la semana descansan. Como dijo algún santiagueño por allí, estoy cansado de descansar, por eso voy a seguir descansando. Entonces, ¿entienden eso? O como decían otros, o como decía otro santiagueño, dice, levántate chango que son las 12 y se te hace tarde para dormir la siesta. Y sigue descansando. Hasta aquí quería llegar con esto, con esta primera parte, porque esto lo vamos a hacer en 2 partes. Esta primera parte, de la pereza, la vamos a hablar hoy. Y en el próximo video, es decir, la semana próxima, vamos a ver la segunda parte de esto, que es comenzando con Proverbios 26, 13 al 16, y de ahí vamos a ir avanzando hasta el nuevo pacto, a ver qué nos dice la Biblia acerca del nuevo pacto, mejor dicho, qué nos dice la Biblia en el nuevo pacto acerca de la pereza o de la diligencia. Pablo tiene bastante que hablar sobre esto, ¿sí? Pero eso lo vamos a tocar en el próximo capítulo, precisamente porque es bastante extenso y quiero desarrollarlo de otra manera. Hasta aquí llegamos con esta primera parte, así que si Dios así lo permite, tendremos la segunda parte la semana que viene. Cuando hace un rato estábamos charlando y algunos de los hermanos aquí, algunas de las personas decían, yo soy perezoso o yo soy perezosa. Pero lo importante es poder reconocer que la pereza es un pecado, que ser perezoso es pecado, porque ese pecado acarrea otras cosas como la negligencia. Ser perezoso también lleva a la negligencia, ser perezoso lleva a la desidia o a la dejadez. Ser perezoso lleva al desinterés. Ser perezoso lleva al tedio rutinario, porque te lleva a tener una vida tediosa, rutinaria. Ser perezoso también te lleva al descuido, a ser descuidado, inclusive en el aspecto físico, también descuidados. ¿Sí? También la pereza te lleva a ser ocioso, a vivir ocioso, a vivir flojo, a tardar para hacer lo que hay que hacer. Esto no significa que un día estés cansado y no tengas ganas de hacer nada. Descansá, estás cansado, no tenés ganas de hacer nada, descansá para levantarte luego renovado. Otra cosa es la pereza, es vivir sin hacer nada, o querer vivir sin hacer nada, no tener ganas nunca de hacer nada. Ese es el pecado está allí, porque ese pecado te lleva a otras cosas que se van activando por causa de la pereza. Entonces, si vos sabés que sos perezoso, no que tenés pereza un día, quizás un día por hacer las cosas, sino que sos perezoso y ese pecado te gobierna, entonces ahí es donde donde voy a mostrar en el próximo mensaje, cómo aquí en Proverbios nos muestra el pecado y las consecuencias de ese pecado. Pero cuando nosotros vamos al nuevo pacto, allí nos da la solución para esto, ¿sí?
la solución para esto. Tenemos que entender que Dios no nos quiere perezosos, no nos quiere descuidados, no nos quiere desinteresados, no nos quiere negligentes. Entonces, ¿qué hacemos cuando entendemos que esto está pasando en nuestras vidas? Nos humillamos, le pedimos a Dios que nos perdone, que nos ayude, que nos asista, y Él nos fortalece en nuestras debilidades, nos fortalece en las áreas débiles, en nuestras áreas débiles. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, depender de sus fuerzas. Ahí es como hablábamos anoche, es cuando nos ponemos bajo el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del todo suficiente. ¿Por qué es todo suficiente? Porque todo aquello que nosotros necesitamos, Él lo tiene. Él es la fuente de todas las cosas, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, y a Él tenemos que correr y recurrir cada vez que somos débiles. La pereza es un pecado, y es uno de los pecados que está gobernando hoy toda la sociedad. Pero Dios nos ayude a nosotros, aquellos que somos creyentes, no podemos darnos el lujo de ser perezosos. ¿Podemos tener pereza un día? Sí, como no. Pero ser perezosos es otra cosa, y eso es pecado. Como voy a mostrar en el próximo mensaje, vamos a mostrar algunos otros aspectos de la pereza, pero también vamos a mostrar la salida, vamos a mostrar también cómo Dios quiere asistirnos y ayudarnos en todo esto.